Hermanos, ¿cuántos de ustedes han pasado por malas interpretaciones de parte de otros hacia usted? O incluso usted ha hecho malas interpretaciones por lo que hayan hecho otras personas. Estoy hablando, muchas veces hacen un gesto, muchas veces hay una risa, muchas veces hay un escrito y hay una mala interpretación en las dos direcciones, bien sea por parte de uno o que otra persona de pronto malinterprete algo que uno haga, escriba o diga. Creo que muchos de nosotros hemos pasado con frecuencia las malas interpretaciones. Por ejemplo, ahora que está tan de moda el WhatsApp, se escribe y entonces se hacen malas interpretaciones porque las personas o incluso uno le pone tono a lo que está escrito y la otra persona está queriendo decir otra cosa. Y entonces uno inclusive cuando está leyendo le pone otro tono y entonces hay una mala interpretación. Y a raíz de las malas interpretaciones entonces se presentan problemas, se presentan rompimientos y a veces problemas fatales. La otra cosa con las malas interpretaciones es que nosotros interpretamos a nuestra conveniencia la mayoría de los casos. Uno generalmente no hace una interpretación dándole la razón al otro. Generalmente la interpretación la hace uno ¿en cuál dirección? En la propia conveniencia, ¿cierto? O en la manera en que uno ve las cosas. Es así. Y el Señor entonces nos regala hoy una palabra con la que de alguna manera tiene que ver con la interpretación incorrecta. Y ya hemos leído la palabra, tratamos de orarla, pero ustedes vieron el resultado. No sé si de pronto cuando la vuelva a leer de parte de ustedes sale una oración para el Señor. Y dice la palabra del Señor, la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Isaías capítulo 39 a partir del versículo 1. En aquel tiempo, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías y le mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no le mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces: ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna casa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí, vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Padre, te alabamos, te damos honra, Señor, te damos todo el honor en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, por la bendición y el privilegio que nos das en este lindo día, Señor.
nos permites estar aquí en tu casa de oración, escuchar tu palabra. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros ministrando, que podamos entender tu palabra, Señor, que podamos darle una buena interpretación a tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Interpretaciones de la palabra de Dios es el tema que nos regala el Señor en esta linda mañana. Pero lo decía mi esposita hace unos instantes, que era difícil de pronto entender con claridad una porción de la palabra como la que leímos hoy, Isaías 39, los primeros 8 versículos, sin de pronto tener muy claro el contexto. Y de ahí el resultado que de pronto ustedes no haya salido de ustedes una oración. Entonces vamos, antes de entrar directamente a la porción que nos regala el Señor en esta ocasión, a recordar algunos aspectos de Israel y a recordar algunos aspectos del rey Ezequías, que es el que nos menciona el Señor en esta porción. Israel. Todos sabemos que Israel se componía por 12 tribus, ¿correcto? En el año 922 antes de Cristo muere Salomón y las 12 tribus de Israel se dividen. Hay una división entre las 12 tribus. 10 tribus conforman el reino del norte y 2 tribus conforman el reino del sur. ¿Estamos de acuerdo? Las 10 tribus del norte ese reino se llamó Israel y la capital era Samaria. Las 2 tribus conformaron el reino del sur llamado Judá y la capital era Jerusalén. Muy bien. Entonces, estas 10 tribus que conformaron el reino del norte, en el año 722 los cogió el imperio del momento, el imperio asirio, y los llevó cautivos. Y ese es el que conocemos como el exilio de Asiria, el exilio con Asiria, ¿correcto? Y en el año 597 antes de Cristo se hace la primera deportación. En el año 586 se hace la segunda deportación del reino del sur, de Judá, por otro imperio, ¿sí? Y ese es el que conocemos como el imperio babilónico, ¿sí? del reino del sur. Ese fue en el año 597 que empezó, y luego la primera deportación, luego en el 586 la segunda deportación, y en el año 538 antes de Cristo se dio el edicto para que el pueblo entonces de Judá regresara a la reconstrucción de la ciudad. ¿Hasta ahí estamos bien? Muy bien. Entonces, cuando ustedes lean en la Biblia Samaria e Israel, ya están ubicados que fue después de la división. Cuando lean Judá, entonces ya saben que están hablando. Y cuando describen reyes, entonces se van a dar cuenta que dicen Ezequías, rey en Judá, siendo Oseas, rey de Israel. Entonces ya van a entender. ¿Estamos de acuerdo, hermanitos? Muy bien. El rey de Babilonia, dice la porción de la palabra, que envió mensajeros a Ezequías con cartas y presentes. Entonces hablemos un poquitico quién era este personaje, Ezequías. Si uno se apoya en el segundo libro de Reyes, por el capítulo 18, puede ampliar entonces todo esto de Ezequías. Ezequías comienza a reinar siendo de 25 años de edad. ¿Y dónde reina? En el reino del sur, que es Judá, ¿correcto? Entonces mire que ya vamos entendiendo. Entonces Ezequías, nos dice la palabra ya en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 3, nos dice que Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a las cosas que había hecho David. Entonces miren la descripción, y si ustedes leen ahí, es una descripción muy distinta a los otros reyes. Ezequías, cuando lee ahí, uno se da cuenta que cambió totalmente la política de su padre Acaz y condujo a Judá fuera de la senda de la idolatría, porque este pueblo había caído en una idolatría tremenda.
Y no solo destruyó ese sistema que tentaba o que llevaba al pueblo a venerar a dioses extranjeros, sino que tuvo que deshacerse hasta de la serpiente de bronce. ¿Se acuerdan la serpiente de bronce de Moisés? Tuvo que deshacerse de esa serpiente porque también la estaban venerando. Pero veremos, sin embargo, que esta, de alguna manera, evaluación tan amable que se le hace a Ezequías, como que cambia o es modificada un poco ahí en el capítulo 20 del segundo libro de Reyes. En el resumen del reinado de Ezequías, lo que recibe la atención especial es que este Ezequías se rebeló contra el imperio que predominaba en ese momento, contra Asiria. Pero esa rebelión, como era de esperarse, le trajo, digamos, consecuencias. Durante ese reinado entonces de Ezequías, Asiria invade a Israel. ¿Sí? Lo sitia a Israel. Y con seguridad, ¿qué pensaba Ezequías? Si ya Asiria había hecho cautivo al reino del norte, ¿qué iba a pasar por el corazón de Ezequías? ¿Qué iba a pensar? Si Asiria ya lo había sitiado. Ayúdenme. Que también iba a hacer lo mismo. ¿Sí? Con seguridad que en el corazón de Ezequías le retumbaba esa idea de correr la misma experiencia o la misma suerte del reino del norte. Suerte que corrieron, a propósito, los del reino del norte, por la razón que encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 12. Ojalá notaran todas estas citas para que en su casa ampliaran todo esto. Porque ahí uno encuentra la razón por la cual el Señor permitió que el reino del norte fuera tomado por Asiria, por cuanto no habían atendido la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto. 10 años después de la caída de Samaria, entonces, o sea, del reino del norte, Asiria entonces invade a Judá. Y en esa llegada de los asirios a Judá, entonces todos, digamos, los soldados, los del ejército se burlaban del pueblo, se burlaban de Dios, blasfemaban del Dios del pueblo de Judá. Y les decían: ¿acaso el Dios de ustedes defendió a Samaria? ¿Cuál de los otros dioses de las otras naciones los han defendido? Como quien dice, nuestro Dios es el fuerte, es el poderoso. Eso decían los del ejército de Asiria. ¿En qué Dios confían? Pero de una manera espectacular, hermanos, de una manera divina, Judá es librado de Asiria en esa ocasión, y en una misma noche salió el ángel de Jehová, dice la palabra, y en el campamento de los asirios mató a 185,000 soldados en una sola noche. Y entonces ya todo ese ejército asirio regresaron entonces a su campamento propio, y resulta que en el regreso, entonces los propios hijos del rey de Asiria hirieron a espada a su padre y lo mataron. Entonces, miren el apoyo del Señor para el pueblo de Judá. Y dice la palabra entonces que en ese entonces el rey Ezequías enferma de morir. Y encontramos en la palabra que el rey entonces le ora, le suplica al Señor, le llora al Señor. Y por medio de Isaías entonces el Señor le habla a Ezequías y le dice: bueno, añadiré a tus días 15 años. Le dio 15 años más de vida y le dice algo también: y te libraré a ti y libraré a tu pueblo del imperio de Asiria. ¿Cómo le parece? Qué belleza. Le da 15 años más de vida y le dice que lo librará a él y a todo el pueblo entonces del rey de Asiria. Y fue así entonces como el rey Ezequías
se sanó y se recuperó conforme a la palabra de Dios. Volvamos entonces al texto que nos regala el Señor, ya con este contexto claro de la palabra. El rey de Babilonia entonces le envió ¿qué? Mensajeros, ¿a quién? A Ezequías. ¿Y con qué razón inicial? A ver si están compenetrados. ¿Ah? Porque había estado enfermo y que se había recuperado, hermanitos. ¿Sí? Lo que uno hace con muchos amigos, con muchas personas, se enferma, se recupera y uno le hace una visita de cortesía, expresándole la alegría y el regocijo por la recuperación. Pero aparentemente fueron a felicitar al rey por su recuperación, pero quizás no iban con estas hermosas intenciones estos compañeritos, sino que de pronto iban por algo más. Es posible que se acercaron entonces, o con esa visita tenían la idea de invadir a Judá, una, y la segunda, de pronto de buscar alianzas. Como dice el dicho, de eso tan bueno no dan tanto. Porque es que en ese entonces, y cuando uno lee, el rey de Babilonia activamente había tratado de hacer alianzas con muchas otras naciones para combatir ¿a quién? El rey de Babilonia había hecho alianzas con otras naciones para combatir ¿a quién? A Siria. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿cómo va a pensar uno que ellos llegaron, que estos mensajeros llegaban con la idea simplemente de felicitar al convaleciente? Creo que tenían, ¿sí?, otras intenciones. Esta visita con una supuesta amistad tras la enfermedad de Ezequías, quizás tenía un propósito de convencer al rey de que se uniera a la coalición, que tanto se habla de coaliciones, a la coalición rebelde, para irse entonces en la lucha contra Asiria. Es muy probable que eso que fuera la razón entonces de la visita de los mensajeros del rey de Asiria. Pero si de pronto Ezequías le cayó en la trampa a esta gente, porque uno no se explica por qué, le mostró todos los tesoros, todo lo que tenía, esto de alguna manera era una indiscreción de Ezequías a la luz del hecho de que Dios usaba a Siria para castigar a toda la región. Uno encuentra eso en Isaías capítulo 10. Si ustedes van y leen capítulo 10, encuentran claramente de que Dios estaba usando a Asiria, al imperio asiria, para castigar a toda la región. Entonces Ezequías hacía estas cosas contra Siria, iba en contra ¿de quién? Del Señor, de los designios del Señor. Pero también encontramos en Segunda de Crónicas, por esto le digo yo que ojalá tomaran nota para que en sus casas ampliaran. Cuando uno va a Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 31, uno encuentra también que la visita de los personajes de Babilonia era también para Dios probar el corazón de Ezequías. Miren todo lo lindo que uno va obteniendo, toda esa información. Entonces uno ya se va formando un panorama amplio de la palabra. Entonces cuando uno escucha aquí en la palabra, lee que Ezequías les muestra absolutamente todo y que no se quedó nada por mostrarle a los mensajeros, uno ve ahí quizás un orgullo en Ezequías, ¿sí?, por mostrarle todo lo que tenían los almacenes en el palacio y en el reino. Pero noten ustedes también que la actuación de Ezequías era como si todas esas riquezas le pertenecieran a él y no a Dios. Porque miren que las describe como cosas propias, ahí en la porción de la palabra. Sin duda que Ezequías pensaría que podría impresionar a los mensajeros de Babilonia, pero ellos, yo creo que iban, como lo dijimos ahora, con otra intención, quizás de ver qué capacidad tenía o qué tenía Ezequías para darle a ellos para apoyar la lucha contra Siria.
Eso con plena seguridad que llevaban esa intención. Cuando Isaías le pregunta, ¿qué les dijiste? ¿Y de dónde vienen? Dos preguntas, ¿cierto? Ahí en la porción, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Hermanito, ¿estamos de acuerdo? Dos preguntas les hizo Isaías. ¿Qué les dijiste? ¿De dónde vienen? ¿Y cuántas respuestas obtuvo Isaías? ¿O a cuál pregunta le dio respuesta Ezequías a Isaías? Una, ¿a cuál? A la segunda. Hermanitos, miren qué detalle. No le contestó qué le dijo, sino, no, vinieron desde muy lejos. Han venido desde muy lejos, vinieron desde Babilonia, fue lo que le contestó. Cuando el profeta Isaías entendió que Ezequías les había mostrado todos los tesoros, entonces Isaías le reveló una profecía de juicio en dos partes. Le dijo, oye palabra de Dios. Y le dio esa profecía de juicio en dos partes. La primera, toda la riqueza del rey sería transportada, ¿a dónde? A Babilonia, toda la riqueza. Ahora, esa declaración tuvo que haber sido un asombro para Ezequías, porque en ese tiempo realmente, ¿quién era la amenaza para él? Asiria. Y decirle a Isaías que todas sus riquezas iban para Babilonia, era algo asombroso del momento. ¿Es así o no? Eso es como que a Ucrania le digan ahora, mira, vas a ser invadida por, no sé, por Ecuador. ¿Cuál es el riesgo que tiene hoy Ucrania que sea invadida por quién? Por Rusia. En este momento, esa es la misma situación. Isaías le dice, todas tus riquezas van para Babilonia. Me imagino el asombro de Ezequías. Además, los enviados de Babilonia venían de una fuerza que prácticamente lo que estaban haciendo era huyendo, mis hermanos. ¿De quién? Del imperio del momento, y venía de derrotas repetidas, Babilonia. Entonces, ¿qué iba a pensar Ezequías? Con seguridad que fue una declaración asombrosa para él. Y lo segundo, entonces, que tenía la profecía de juicio era que algunos de sus descendientes del rey iban a ser forzados a servir en la corte de Babilonia. Ahora, ¿esto se cumplió o no? ¿Sí? ¿Y en cuál libro lo podemos comprobar? En el de Daniel, claro, en el de Daniel. Cuando Daniel y varios de los hijos de la realeza fueron llevados como esclavos para servir al rey de Babilonia. Miren qué hermosura, como no bailando la palabra del Señor. Entonces, cuando uno encuentra la respuesta de Ezequías, mis hermanos, ¿cómo se sintió Ezequías cuando Isaías le entregó esta profecía de juicio? ¿Ah? ¿Se sintió triste? ¿Se sintió preocupado? ¿Se sintió contento? Miren qué cosa. ¿Cómo se va a sentir contento este personaje con una profecía de juicio, con lo que iba a pasar, con la palabra de Dios, pero una palabra de juicio? ¿Le importó a Ezequías el futuro de la nación? En ningún momento. ¿Qué sentido entonces le dio Ezequías a esos 15 años extras que le concedió el Señor para comportarse de esa manera? ¿Qué sentido? ¿Cómo interpretó Ezequías la palabra de Dios? Porque, ¿qué fue lo que le dio Isaías a Ezequías? Palabra de Dios. Le dio palabra de Dios. Obviamente una profecía de juicio, pero ella le dijo, esto ha dicho el Señor, esto es palabra de Dios. ¿Cómo interpretó Ezequías la palabra de Dios? ¿Cómo va a decir palabra de Dios buena? ¿Cómo así? ¿Qué interpretación le dio? Ahora, ¿saben algo, hermanitos? Yo creo que existen dos desafíos puntuales que nos enfrentan
en relación a la palabra de Dios. 2 desafíos. El primero de ellos es recibirla. El primer desafío es recibir la palabra de Dios. Pero pareciera que mencionarlo es innecesario. Algunos de ustedes hasta podrán pensarlo. Pues, y dirán, pues esta necesidad es obvia, es bien obvia y evidente para todos los que desean caminar entonces en rectitud delante de Dios. Sin embargo, creo que existe una gran diferencia, hermanitos, entre entender que necesitamos su palabra y experimentar día a día que el Señor le habla a nuestras vidas. Es muy diferente. Hay una gran diferencia. Yo puedo entender que necesito la palabra. Ah, sí, la necesito. Pero la otra es experimentar, vivir que Dios me habla día tras día. Eso es muy distinto. Es muy diferente. El desafío de recibir la palabra es grande. ¿Sabe por qué, hermanitos? Porque todos nosotros nos mantenemos muy ocupados. El desafío de recibir la palabra de Dios es grande porque todos estamos inmersos en nuestras actividades cotidianas. Y tenemos que, con mucha sinceridad, aceptar que eso pasa en la vida de cada uno de nosotros. Estamos muy ocupados, estamos muy cansados, necesitamos descanso, necesitamos esparcimiento, necesitamos diversión, necesitamos reposo, porque estamos muy agitados. Esa es la realidad en la vida nuestra. Ese es el desafío de recibir la palabra. Y para que el Señor nos hable, hermanitos, es necesario que se acabe, aunque sea por un momento, el bullicio y el movimiento de nuestras vidas. Es necesario que se acabe ese agite que mantenemos todos en nuestra vida. Mantenemos acelerado, no tenemos tiempo. Y esto es muy claro, porque es muy difícil hablarle a alguien que está concentrado en otra cosa. A mí mi esposa y mis hijos me dicen, no, es que a mi papá hay que hablarle pero mirándolo a los ojos. Claro, porque si yo estoy hablando y ellos están haciendo otra cosa, es muy difícil. Cuando uno habla y la otra persona está concentrada en otra cosa. ¿Es así o no? Claro, pero lo mismo es con el Señor. Pero ¿saben algo? Hay algo adicional. Aun cuando cesen nuestras actividades, mis hermanos, no tenemos garantía de nuestra capacidad de escucharlo. ¿Saben por qué? Porque en nuestro interior, en el interior de cada uno de nosotros, existe como un interminable movimiento de las muchas cosas que estimulan a los pensamientos y que alimentan la preocupación. Por entonces muchas veces, de pronto, nos aquietamos, pero entonces siguen los pensamientos y siguen las preocupaciones que entonces nos copan a nosotros el tiempo que quizás le podemos dedicar a escuchar la palabra del Señor. ¡Qué desafío! Por eso es indispensable entonces, hermanitos, por eso es indispensable que tomemos la disciplina de aquietar nuestras vidas. Es indispensable que tomemos la disciplina de aquietar nuestro ritmo de vida. Es indispensable entonces mermarle a ese acelere que mantenemos y que anula entonces la posibilidad de escuchar la palabra de Dios. ¿Qué vas a hacer, hermano, hermana? Tenemos que aceptar que nos mantenemos acelerados o no. No tenemos tiempo. Pero miren la invitación del Señor. Vamos a aquietar estas vidas tan agitadas. Vamos a descansar en el Señor. Vamos a dedicarle tiempo al Señor. A la palabra, a escucharlo, a escuchar su palabra.
¿Y saben algo? El silencio y un oído atento son condiciones indispensables para poder escuchar al Señor. Grábate esto muy bien. El silencio y un oído atento. Silencio y oído atento son indispensables para escuchar al Señor, para escuchar la palabra de Dios. Si logramos aquietar, hermanitos, nuestra vida agitada para recibir con mansedumbre la palabra, creo que habremos ganado gran parte de esa batalla en que cada uno de nosotros estamos ahí sumergidos. Pero se nos presenta otro desafío, hermanos. Y el otro desafío es entender qué significa lo que hemos escuchado. Miren que Ezequías entendió lo que escuchó. Pero ese es el otro desafío de cada uno de nosotros. Entender qué significa lo que hemos escuchado. Y en este caso es entender lo que hemos leído. Pero cuando leemos estamos escuchando al Señor. Ese es el otro desafío. Porque el otro desafío, por llamarlo de otra manera, es no hacer malas interpretaciones de lo que nos está diciendo el Señor. Y es aquí donde frecuentemente nos desviamos de la verdad. Pues le damos a la palabra una interpretación enteramente favorable a nuestra situación personal. ¿No han notado ustedes que muchos de nosotros, o quizás otras personas, interpretan la palabra de Dios pero la acomodan a su conveniencia? Claro. Y podríamos aquí mencionar muchos casos. Una de las frases más frecuentes que uno escucha, y es que el Señor va a querer verme triste. Y entonces, como no me quiere ver triste, entonces me apoya en el adulterio, me apoya en muchas otras cosas y me apoya. No, esa es una interpretación a la conveniencia y debemos entender y aceptar que muchos de nosotros interpretamos la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Tal como lo hizo el rey Ezequías. Buena palabra del Señor. ¿Cómo así que buena palabra? Cuando era una profecía de juicio. Entonces el deseo de escuchar del Señor solo lo que es dulce a nuestros oídos es fuerte en cada uno de nosotros. ¿Es así o no, hermanitos? Nos encanta escuchar de la palabra del Señor aquello que nos agrada, aquello que es dulce a los oídos. Por ejemplo, nos encanta las promesas del Señor, porque es que el Señor cumple todas sus promesas y me ha prometido. Y entonces, claro, pero cuando de obedecer se trata, cuando de cumplir sus mandatos, ¿cómo los tomamos? Hermanitos, ¿es así o no? Las interpretaciones de la palabra de Dios, hermanos, en la dirección de nuestra conveniencia, como que nos salvan del cargo de conciencia en esos momentos de incomodidad, cuando la palabra de Dios penetra y cuando la palabra de Dios sacude hasta las profundidades del ser. Entonces, ¿cuál es la fácil, hermanos? Cuando leemos la palabra, ¿cuál es la fácil? Es tomar la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Esa es la fácil. Ahora, ninguno de nosotros hemos tenido la bendición de que un profeta de la estatura de Isaías venga a entregarnos, venga a proclamarnos la palabra de Dios. ¿Quién ha tenido entonces esa bendición? No.
Es decir, el rey Ezequías tuvo ese privilegio, tuvo esa bendición. Por medio del profeta a Isaías le fue anunciado que todas sus posesiones, por medio del profeta Isaías le fue anunciado que todos sus hijos serían llevados ¿a dónde? A Babilonia. Eso fue lo que le dijo, esa fue la profecía de juicio que le entregó, esa fue la palabra de Dios que le entregó Isaías a Ezequías. Y ahora, ¿qué hizo Ezequías? Se abrazó a la palabra y dijo con alegría: palabra, esta palabra es buena. ¿Qué podría haber dicho? ¡Uy, maravillosa palabra del Señor! ¡Qué equivocado estaba en esta interpretación Ezequías! El mensaje del profeta no anunciaba otra cosa que la destrucción de Jerusalén y el cautiverio del pueblo de Judá. Eso era lo que estaba anunciándole Isaías a Ezequías, una destrucción de su pueblo, para que Ezequías diga: buena palabra del Señor. ¡Qué mala interpretación de la palabra de Dios! Como quien dice, ay, y la remata después: bueno, en mis días pues va a haber paz y seguridad. Como quien dice: no, a mí no me toca eso, no hay problema entonces. ¿Se imaginan? Tremenda. Esa frasecita como que a veces la leemos muy rápido y no la entendemos, cuando él dice: no, pues siquiera en mis días hay paz y seguridad. Como quien dice: a mí no me va a tocar, entonces no hay problema. Cuando la profecía lo que estaba hablando era de destrucción para el pueblo. Entonces, hermanos, aquí tenemos una gran lección para todos nosotros. Seamos cautelosos, hermanitos del alma. Seamos precavidos a la hora de tomar el significado de la palabra de Dios. Temerosos y precavidos. Seamos cautelosos al interpretar y aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Tenga cuidado, hermanito. Tenga mucho cuidado con esas interpretaciones en las que todo es acomodado a la conveniencia suya o a la conveniencia del que está interpretando, del intérprete. La palabra de Dios usualmente incomoda, y desde el púlpito incomoda la palabra. Pero tenga en cuenta esto, que el que está incomodando no es un servidor como este. Yo estoy transmitiendo, estoy compartiendo la palabra de Dios. Cuando usted salga incómodo, sepa que lo incomodó el soberano creador. La palabra del Señor, y usualmente la palabra del Señor, eso es lo que hace, incomoda. Entonces, interprétela correctamente, hermanito. Y si interpretamos la palabra correctamente, el Señor dice, por allá en Juan 14, si me aman, cumplan mis mandamientos. Entonces, ¿qué vas a cumplir? ¿Cuáles mandamientos sí y cuáles no? ¿Habrá lugar a escoger? Si me aman, cumplan mis mandatos. O sea que son todos. Son todos. Simplemente si amamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, te alabamos, Señor. Te damos honra, te damos honor en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Padre, te pedimos perdón porque en muchas ocasiones, Señor, hemos hecho malas interpretaciones de tu palabra. En muchas ocasiones, Señor, la acomodamos a nuestra conveniencia.
Te pedimos perdón, Señor, porque tu palabra no se puede alterar, porque tu palabra no se puede cambiar, porque tu palabra no se puede acomodar a situaciones y conveniencias. Ayúdanos, Señor, a aquietar nuestras vidas, a buscar esos momentos maravillosos de silencio y oídos atentos para escucharte, para hacer una buena interpretación y mejor aún, para obedecer tus mandatos, para obedecer tu palabra con una correcta interpretación. Bendice a mis hermanos, Señor, bendice a tu pueblo y permite que tu Espíritu Santo los esté guiando, les dé una protección especial, Señor, y que puedan, Señor, adquirir esa disciplina de aquietarse, esa disciplina, Señor, de acercarse a su palabra, a tu palabra, y hacer una buena interpretación de ella, Señor. Te damos honra, honor y gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.